Tres ensayos sobre la teoría sexual. Segunda parte, la sexualidad infantil. El descuido de lo infantil forma parte de la opinión popular acerca de la pulsión sexual, la afirmación de que ella falta en la infancia y solo despierta en el periodo de la vida llamada pubertad. No es este un error cualquiera, tiene una grave consecuencia, pues es el principal culpable de nuestra presente ignorancia acerca de la base de la vida sexual. Un estudio a fondo de las manifestaciones sexuales de la infancia nos revelaría probablemente los rasgos esenciales de la pulsión sexual. Dejaría traslucir su desarrollo y mostraría que está compuesta por diversas fuentes. Es cierto que en la bibliografía llamamos ocasionalmente noticias acerca de una práctica sexual temprana en la niñez pequeña, acerca de erecciones, de la masturbación, aún de acciones parecidas al coito. Que yo sepa, ningún autor ha reconocido con claridad que la existencia de una pulsión sexual en la infancia posee el carácter de una ley, y en los escritos ya numerosos acerca del desarrollo del niño, casi siempre se omite tratar el desarrollo sexual. Aludo a la peculiar anamnesis que la mayoría de los seres humanos, no en todos, cubre los primeros años de su infancia, hasta el sexto o octavo mes de vida. En efecto, se nos informa que en estos años, de los que después nos conservamos en la memoria sin unos girones incomprensibles, reaccionábamos con vivacidad frente a las impresiones, sabíamos exteriorizar dolor y alegría de una manera humana. Mostrábamos amor, celos y otras pasiones que nos agitaban entonces con violencia y aún pronunciábamos frases que los adultos registraron como buenas pruebas de penetraciones y de una incipiente capacidad de juicio. Una vez adultos, nada sabemos acerca de eso. Esas mismas impresiones que hemos olvidado dejaron, no obstante, las más profundas huellas en nuestra vida anímica y pasaron a ser determinantes para todo nuestro desarrollo posterior. No puede tratarse, pues, de una desaparición real de las impresiones infantiles, sino de una anamnesis semejante a la que observamos en los neuróticos respecto a las vivencias posteriores y cuyas esencias consisten en un mero apartamiento de la conciencia, base a la represión. Esta última, que se halla al servicio de la represión, es verdad que algo más que un mero juego de ingenio, enlazar a la anamnesis infantil con la histeria, esta última, que se halla al servicio de la represión, solo se vuelve explicable por la circunstancia de que el individuo ya posee un acervo de huellas anémicas que se han sustraído de su asequibilidad consciente y que ahora, mediante una ligazón asociativa, arrastran hacia sí a aquello sobre la cual actúan. Desde la conciencia, las fuerzas repulsoras de la represión. Sin anamnesis infantil, podríamos decir, no habría anamnesis histérica. En mi opinión, pues, la anamnesis infantil, que convierte la infancia de cada individuo en un tiempo anterior, por así decir, prehistórico, y le oculta los comienzos de su propia vida sexual, es la culpable de que no se haya otorgado valor al periodo infantil en el desarrollo de la vida sexual. Los años infantiles para la génesis de ciertos importantes fenómenos dependientes de la vida sexual, y después no hemos cesado de tratar el primer plano, el factor infantil de la sexualidad. Punto 1. El periodo de latencia sexual de la infancia y sus roturas. Parece seguro que el neonato trae consigo gérmenes de emociones sexuales que siguen desarrollándose durante cierto lapso, pero después sufren una progresiva sofocación. Esta, a su vez, puede ser quebrada o por oleadas regulares de avance del desarrollo sexual. Las inhibiciones sexuales. Durante este periodo de latencia total o meramente parcial, se edifican los poderes anímicos que más tarde se presentarán como inhibiciones en el camino de la pulsión sexual y angostarán su curso a la manera de un dique: el asco, el sentimiento de vergüenza, los reclamos ideales en lo estético y en lo moral. En el niño, los reclamos ideales en el niño civilizado se tiene la impresión de que el establecimiento de estos diques es obra de la educación, y sin duda alguna ella contribuye mucho, pero en realidad este desarrollo es condicionamiento orgánico. Formaciones reactivas y sublimación. Los historiadores de la cultura parecen contentos en suponer que mediante esta desviación de las fuerzas pulsionales sexuales de sus metas y su orientación hacia metas nuevas, un proceso que merece el nombre de sublimación, se adquieren poderosos componentes para todos los logros culturales. Tienen lugar en el desarrollo del individuo y citaremos su comienzo en el periodo de latencia sexual de la infancia. Las emociones sexuales de estos años infantiles serían por una parte inaplicables, pues la función de la reproducción están diferidas, lo cual constituye el carácter principal del periodo de latencia.
Por otra parte, serían en sí perversas, esto es, partirían de zonas erógenas y se sustentarían en pulsiones que, dada la dirección del desarrollo del individuo, solo provocarían sensaciones de displacer. Por eso suscitan fuerzas anímicas contrarias, pulsiones reactivas, que construyen para la eficaz sofocación de ese displacer los mencionados diques psíquicos, asco, vergüenza y moral. Ruptura del periodo de latencia. De tiempo en tiempo irrumpe un bloque de exteriorización sexual que se ha sustraído a la sublimación o cierta práctica sexual. Se conserva durante todo el periodo de latencia hasta el estallido reforzado de la pulsión sexual en la pubertad. La práctica sexual hace ineducable al niño. En efecto, persiguen como vicios todas las exteriorizaciones sexuales del niño, aunque sin lograr mucho contra ellas. La exteriorización de la sexualidad infantil. El chupeteo. Por motivos que después se verán, tomaremos como modelo de la exteriorización sexual infantil el chupeteo, el mamar con fruición, al que el pediatra húngaro Linder ha consagrado un notable estudio. El chupeteo, que aparece ya en el lactante y puede conservarse hasta la madurez o persistir toda la vida, consiste en un contacto de succión con la boca, los labios, repetido rítmicamente que no tiene por fin la nutrición. Una parte de los propios labios, la lengua, un lugar de la piel que esté al alcance, aún el dedo gordo del pie, son tomados como objetos sobre el cual se ejecuta la acción de mamar. Una pulsión de prensión que emerge al mismo tiempo suele manifestarse mediante una simultáneo tironeo rítmico del lóbulo de la oreja y el apoderamiento de una parte de otra persona, casi siempre de su oreja, con el mismo fin. La acción de mamar con fruición cautiva por entero la atención y lleva al adormecimiento, incluso a una reacción motriz en una suerte de órgano. No es raro que el mamar con fruición se combine con el frotamiento de ciertos lugares sensibles del cuerpo, el pecho, los genitales externos. Por esta vía muchos niños pasan del chupeteo a la masturbación. Han objetado con energía esta concepción, pero en parte su objeción descansa sin duda alguna en la confusión de sexual con genital. El chupeteo como una exteriorización sexual y a estudiar justamente en los rangos esenciales de la práctica sexual infantil. Autoerotismo. Tenemos la obligación de considerar más a fondo este ejemplo. Destacamos como el carácter más llamativo de esta práctica sexual el hecho de que la pulsión no está dirigida a otra persona, se satisface en el cuerpo propio y es autoerótica. Parece decirlo con un feliz designio introducido por Harold Ellis. Es claro además que la acción del niño chupeteador se rige por la búsqueda de un placer ya vivenciado y ahora recordado. Así, en el caso más simple, la satisfacción se obtiene mamando rítmicamente un sector de la piel o de la mucosa. Es fácil colegir también las ocasiones que brindaron al niño las primeras experiencias de ese placer, que ahora aspira a renovar. Su primera actividad, la más importante para su vida, el mamar del pecho materno o de subrogados, no pudo menos que familiarizarlo con ese placer. Diríamos que los labios del niño se comportan como una zona erógena. Y la estimulación por el cálido flujo de leche fue la causa de la sensación placentera. Al comienzo, claro está, la satisfacción de la zona erógena se asoció con la satisfacción de la necesidad de alimentarse. El quehacer sexual se apuntala primero en una de las funciones que sirven a la conservación de la vida. La necesidad de repetir la satisfacción sexual se divorcia entonces la necesidad de buscar alimento, un divorcio que se vuelve inevitable cuando aparecen los dientes y la alimentación ya no cumple más exclusivamente el mamado, sino también masticado. El niño no se sirve de un objeto ajeno para mamar, prefiere una parte de su propia piel, porque le resulta más cómodo, porque así se independiza del mundo exterior al que no puede aún dominar, y porque de esa manera se procura, por así decir, una segunda zona erógena, si bien de menor valor. No todos los niños chupetean, cabe suponer que llegan a hacerlo aquellos en quienes está constitucionalmente reforzado el valor erógeno de la zona de los labios. Si este persiste, tales niños llegados a adultos serán grandes gustadores del beso, se inclinarán a besos perversos o si son hombres tendrán una potente motivación intrínseca para beber y fumar. Pero si sobreviene la represión sentirán asco frente a la comida y procederán vómitos histéricos. Siendo la zona labial un campo de acción recíproca, la represión invadirá la pulsión de nutrición. En el chupeteo o el mamar con fruición hemos observado ya los tres caracteres esenciales de una exteriorización sexual infantil. Esta nace apuntalándose en una de las funciones corporales importantes para la vida.
Todavía no conocemos un objeto sexual, pues es autoerótica y su meta sexual se encuentra bajo el imperio de una zona erógena. Anticipemos que estos caracteres son válidos también para la mayoría de las otras prácticas de las pulsiones sexuales infantiles. La meta sexual de la sexualidad infantil. Es un sector de piel o mucosa en el que estimulaciones de cierta clase provocan una sensación placentera de determinada cualidad. No hay ninguna duda de que los estímulos productores de placer están ligados a particulares condiciones, pero no las conocemos. Entre ellas, el carácter rítmico no puede menos que desempeñar un papel. Se impone la analogía con las cosquillas. Parece menos segura que pueda designarse particular al carácter de la sensación placentera provocada por el estímulo. Existen zonas erógenas predestinadas, como lo muestra el chupeteo, pero este mismo ejemplo nos enseña también que cualquier otro sector de la piel o de la mucosa puede prestar los servicios de una zona erógena para la cual es reforzado que conlleve una cierta actitud. El niño chupeteador busca por su cuerpo y escoge algún sector para mamárselo con fricción. Después, por acostumbramiento, pasa a ser el preferido. En estas neurosis, la represión afecta sobre todo a las zonas genitales en sentido estricto, las que presentan su estimulabilidad a restantes zonas erógenas que de otro modo permanecerían relegadas en la vida adulta. Entonces, estas se comportan en un todo como los genitales. Pero además, tal como ocurre en el caso del chupeteo, cualquier otro sector del cuerpo puede ser dotado de la excitabilidad de los genitales y elevarse a la condición de zona erógena. Las zonas erógenas e histerógenas exhiben los mismos caracteres. Meta sexual infantil. La meta sexual de la pulsión infantil consiste en producir la satisfacción mediante la estimulación apropiada de la zona erógena que de un modo u otro se ha escogido. Para que se cree una necesidad de repetirla, esta satisfacción tiene que haberse vivenciado antes, y es lícito pensar que la naturaleza habrá tomado segura medida para que esa vivencia no quede librada al azar. Por eso, la meta sexual puede formularse también así. Procuraría sustituir la sensación de estímulo proyectada sobre la zona erógena por aquel estímulo externo que la cancela, a provocar la sensación de satisfacción. Este estímulo externo consistirá la mayoría de las veces en una manipulación análoga al mamar. Solo parece un poco sorprendente que para concederle un estímulo requiere de un segundo estímulo aplicado al mismo lugar. Las exteriorizaciones sexuales masturbatorias. Activación de la zona anal. La zona anal, a la semejanza de los labios, es apta para su posición para proporcionar un apuntalamiento de la sexualidad en otras funciones corporales. Los trastornos intestinales tan frecuentes en la infancia se ocupan de que no falte excitaciones intensas en esta zona. Y con referencia al valor erógeno del tracto anal, valor que se conserva sino como tal, al menos en su transmutación, no puede tomarse a risa la influencia de las hemorroides. Los niños que sacaron partido de las estimulaciones erógenas en la zona anal se delatan por el hecho de que retienen las heces hasta que la acumulación de estas provocan fuertes contracciones musculares y al pasar por el ano pueden ejercer un poderoso estímulo sobre la mucosa. De esta manera, tienen que producirse sensaciones voluptuosas junto a las dolorosas. Uno de los mejores signos anticipatorios de rareza o nerviosidad posteriores es que el lactante se rehúse obstinadamente a vaciar el intestino cuando lo ponen en la vacinilla. Vale decir, cuando la persona encargada de su crianza lo desea, reservándose esta función para cuando lo desea él mismo. Lo que le interesa, desde luego, no es ensuciar sus cunas, solo procurar que no se le escape la ganancia colateral de placer que produce conseguir con la defecación. Evidentemente lo trata como una parte de su propio cuerpo, representa el primer regalo por medio del cual el pequeño ser puede expresar su obediencia hacia el medio circundante, exteriorizándolo y su desafío rehusándolo. A partir de este significado del regalo, más tarde cobra el del hijo, el cual según una de las teorías sexuales infantiles se adquiere por la comida y es dado a luz por el intestino. La retención de las heces, que al comienzo se practica deliberadamente para aprovechar su estimulación masturbatoria, por así decir, de la zona anal o parte de emplearla en la relación con las personas que cuidan al niño, es por otra parte una de las raíces del estreñimiento tan frecuente en los neurópatas. La significación íntegra de la zona anal se refleja además en el hecho de que se encuentran muy pocos neuróticos que no tengan su uso escatológico particulares, sus ceremoniales y acciones similares que mantienen en escrupuloso secreto. En niños mayores es nada raro una genuina estimulación masturbatoria de la zona anal,
con ayuda del dedo y provocada por una aplicación de condicionamiento central o sostenida periféricamente. Activación de las zonas genitales. Entre las zonas erógenas del cuerpo infantil se encuentra una que no desempeña por ciento papel principal ni puede ser la portadora de las emociones sexuales más antiguas, pero que está destinada a grandes cosas en el futuro. Tanto en los varones como en la niña se relaciona con la micción, glande y clítoris, y en los primeros está dentro de un saco de mucosa de manera que no puede faltar la estimulación por secreciones que desde temprano son capaces de encender la excitación sexual. Las activaciones sexuales de estas zonas erógenas que corresponden a las partes sexuales reales son sin duda el comienzo de la posterior vida sexual normal. Por su situación anatómica, por el sobreflujo de secreciones, por los lavados y flotaciones del cuidado corporal y por ciertas excitaciones accidentales como las migraciones de lombrices intestinales en las niñas, es inevitable que la sensación placentera que estas partes del cuerpo son capaces de proporcionar se haga notar al niño ya en su periodo de lactancia, despertándole una necesidad de repetirla. Si se considera la suma de estas circunstancias y se repara en que las medidas adoptadas para mantener la limpieza difícilmente tendrán efectos diversos a los producidos por el ensuciamiento. Se vuelve poco menos que forzoso incluir que mediante el onanismo del lactante, al que casi ningún individuo escapa, se establece el futuro primado de esta zona erógena. Para la actividad sexual, la acción que elimina el estímulo y descadena la satisfacción consiste en un contacto de frotación con la mano o en una presión sin duda prefigurada como un reflejo ejercida por la mano o apretando los músculos. Esta última operación es con mucho la más frecuente en las niñas. En el caso del varón, la preferencia por la mano señala ya la importante contribución que la pulsión de apoderamiento está destinada a prestar a la actividad sexual masculina. 3 fases en la masturbación infantil. La primera corresponde al periodo de lactancia, la segunda al breve florecimiento de la práctica sexual y hacia el 4º año de vida y solo la tercera responde al onanismo en la pubertad, el único que suele tenerse en cuenta. La segunda fase de la masturbación infantil, el onanismo lactante, parece desaparecer tras breve lapso, no obstante su prosecución interrumpida hasta la pubertad puede constituir ya la primera gran desviación respecto al desarrollo que se aspira para el ser humano en la cultura. Después del periodo de lactancia, en algún momento en la niñez, por lo común antes del 4º año, la pulsión sexual suele despertar de nuevo en esta zona genital y durar un lapso hasta que una vez sofocada lo detiene o proseguir sin interrupción. Las relaciones posibles son muy diversas y suelen elucidarse mediante el examen más pormenorizado de casos individuales. Pero todos los detalles de esta segunda actividad sexual infantil dejan tras de sí las más profundas, inconsistentes huellas de la memoria de la persona, determinan el desarrollo de su carácter si permanece sana y la sintomatología de su neurosis si permanece enferma después de la pubertad. En este último caso hallamos que este periodo sexual se ha olvidado y se ha desplazado los recuerdos conscientes que lo atestiguan. Ya dije que yo vincularía también la anamnesis infantil normal con esta activación sexual infantil. Retorno a la masturbación de la lactancia. La excitación sexual del periodo de lactancia retorna a los años de la niñez indicado, puede hacerlo como un estímulo del picazón condicionado centralmente que reclama una satisfacción onanista o como un proceso de tipo más de una polución que de manera análoga a la polución de la época de la madurez alcanza la satisfacción sin ayuda de ninguna acción. Este último caso es el más frecuente en las niñas y en la segunda mitad de la niñez. No se lo conoce bien en su condicionamiento y a menudo, aunque no regularmente, parece tener por premisa un periodo de onanismo activo anterior. La sintomatología de estas esterilizaciones sexuales es pobre. Del aparato sexual todavía no desarrollada da testimonio casi siempre el aparato urinario que se presenta, por así decir, como su portavoz. La mayoría de las llamadas afecciones vesicales de esta época son perturbaciones sexuales. La enuresis nocturna, cuando no responde a un ataque epiléptico, corresponde a una polución. En primer término, se sitúa la influencia de la seducción que trata prematuramente al niño como objeto sexual y en circunstancias que no pueden menos que provocarle fuerte impresión, le enseñan a conocer la satisfacción de las zonas genitales. Secuela de ello es casi siempre la compulsión a renovarla por vías onanistas. Semejantes influencias pueden provenir del adulto o de otros niños. No puede concederse que en mi ensayo sobre la etiología de la histeria yo haya sobreestimado su frecuencia o su importancia. Disposición perversa polimorfa. Es instructivo que bajo la influencia de la seducción el niño pueda convertirse en un perverso polimorfo, siendo desencaminado a practicar todas las transgresiones posibles.
Esto demuestra que su disposición trae consigo la actitud para ello. Tales transgresiones tropiezan con una escasa resistencia porque según sea la edad del niño, no se han erigido todavía o están en formación los diques psíquicos anímicos contra los excesos sexuales, la vergüenza, el asco y la moral. Pulsiones parciales. En los demás, la influencia en la seducción no ayuda a descubrir la condición inicial de la pulsión sexual, sino que confunde nuestra intelección de ella en la medida que aporta prematuramente al niño el objeto sexual del cual la pulsión sexual infantil no muestra al comienzo necesidad alguna. De cualquier manera, tenemos que admitir que también la vida sexual infantil, a pesar del imperio que ejercen las zonas erógenas, muestra componentes que desde el comienzo envuelven a otras personas en calidad de objetos sexuales. De esta índole son las pulsiones de placer de ver, de exhibir y de la crueldad. Sobre todo el niño pequeño carece de vergüenza y en ciertos años tempranos muestra inívoca complacencia de desnudar su cuerpo poniendo particular énfasis en sus genitales. El correspondiente de esta inclinación considera perversa la curiosidad por el ver los genitales de otras personas. Probablemente se hace manifiesto solo algo más avanzado en la niñez, cuando el escollo del sentimiento de vergüenza ya se ha desarrollado en alguna medida. Bajo la influencia de la seducción, la perversión de ver puede alcanzar gran importancia para la vida sexual del niño. Para concluir que la pulsión de ver puede emerger en el niño como exteriorización sexual espontánea. Niños pequeños cuya atención se dirige alguna vez a sus propios genitales, casi siempre por vía masturbatoria, suelen dar sin contribución ajena el paso ulterior y desarrollar un vivo interés por los genitales de sus compañeros de juego. Puesto que la ocasión para satisfacer esta curiosidad se presenta casi siempre solamente al satisfacer las dos necesidades excrementicias, estos niños se convierten en voyeurs, fervientes mirones de la misión y la defecación del otro. Sobrevenida la represión de estas inclinaciones, la curiosidad de ver genitales de otras personas, de su propio sexo del otro, permanece como una presión martirizante que en muchos casos en neurosis presenta después la más potente fuerza impulsora a la formación del síntoma. Con independencia mayor respecto a las otras prácticas sexuales ligadas a las zonas erógenas, se desarrollan en el niño los componentes crueles de la pulsión sexual. La crueldad es cosa enteramente natural en el carácter infantil. En efecto, la inhibición, en virtud de la cual la pulsión de apoderamiento se detiene ante el dolor del otro, la capacidad de compadecerse se desarrollan relativamente tarde. Es notorio que no se ha logrado todavía el análisis psicológico exhaustivo de esta pulsión. Nos es lícito suponer que la emoción cruel proviene de la pulsión del apoderamiento y emerge en la vida sexual en una época en que los genitales han asumido aún el papel que desempeñan después. Por tanto, gobierna una fase de la vida sexual que más adelante describiremos como organización pregenital. Niños que se distinguen por una particular crueldad hacia los animales y los compañeros de juego despiertan la sospecha por lo común confirmada de una práctica sexual prematura e intensa proveniente de las zonas erógenas. En caso de madurez anticipada y simultánea de todas las pulsiones sexuales, la práctica sexual erógena parece ser la primaria. La ausencia de la barrera de la compasión trae consigo el peligro de que este enlace establecido en la niñez entre las pulsiones crueles y las erógenas resulte inaccesible más tarde en la vida. La investigación sexual infantil. La pulsión de saber, a la par que la vida sexual del niño alcanza su primer florecimiento entre los 3 y los 5 años, se inicia en él también aquella actividad que se escribe a la pulsión de saber y de investigar. La pulsión de saber no puede computarse entre los componentes pulsionales elementales ni subordinarse de manera exclusiva a la sexualidad. Su acción corresponde por una parte a una manera sublimada del apoderamiento y por la otra trabaja con la energía de la pulsión de ver. Empero, sus vínculos con la vida sexual tienen una particular importancia, pues por la psicoanálisis hemos averiguado que la pulsión de saber de los niños recae en forma insospechadamente precoz y con inesperada intensidad sobre los problemas sexuales y aún quizás es despertada por estos. El enigma de la finge. No son intereses teóricos, sino prácticos los que ponen en marcha la actividad investigadora en el niño. La amenaza que para sus condiciones de existencia significa la llegada conocida o barruntada de un nuevo niño y el miedo de que este acontecimiento lo prive de cuidado y amor lo vuelve reflexivo y penetrante. Esta génesis del despertar de la pulsión de saber no
no la cuestión de la diferencia entre los sexos, sino el enigma de dónde vienen los niños, es una desfiguración que es fácil deshacer en el mismo enigma que proponía la esfinge de Tebas, en cuanto al hecho de que los dos sexos al comienzo del niño no se resuelve contra él ni lo pone en reparo alguno. Para el varoncito es cosa natural suponer que todas las personas poseen un genital como el suyo y le resulta imposible unir su falta a la representación que tiene de ellas. Complejo de castración y envidia del pene. El varoncito se aferra con energía a esta convicción, la defiende obstinadamente frente a las contracciones que muy pronto la realidad le opone y la abandona. Solo tras serias luchas interiores, complejo de castración, las formaciones las formaciones sustitutivas de este pene perdido de la mujer cumplen un importante papel en la conformación de múltiples perversiones. El supuesto de que todos los seres humanos poseen idénticos genitales masculinos en la primera de las asombrosas teorías sexuales infantiles, grávida de consecuencia, y a poco le sirve al niño que la ciencia biológica da razón a su prejuicio y debe reconocer el clítoris femenino como un auténtico sustituto del pene. En cuanto a la niña, no incurre en tales rechazos. Cuando ve los genitales del varón con su conformación diversa, al punto de esta disputa, a reconocerla y expresa la envidia del pene, que culmina con el deseo de ser un varón desde tan importante luego. Teoría del nacimiento. Muchas personas recuerdan con claridad cuán intensamente se interesaban en el periodo prepuberal por esta cuestión. ¿De dónde vienen los niños? Las soluciones anatómicas fueron en esta época de los más diversos tipos. Vienen del pecho, son extraídos del vientre o del ombligo, se abren para dejarlos pasar. Los hijos se consiguen por haber comido algo determinado, como los cuentos tradicionales, y se los da a luz por el intestino como a la materia fecal. Esta teoría infantil trae a la memoria modalidades del reino animal, en especial las cloacas de los tipos zoológicos inferiores a los mamíferos. Concepción sádica del comercio sexual. Si a esa tierna edad los niños son espectadores del comercio sexual entre adultos, lo cual es favorecido por el convencimiento en los mayores de que el pequeño no comprende nada de lo sexual, no puede menos que concebir el acto sexual como una especie de maltrato o sojuzgamiento, vale decir en sentido sádico. Por el psicoanálisis nos enteramos de que una impresión de esta clase recibe en las primeras infancias contribuye mucho a la disposición para el ulterior desplazamiento, descentramiento sádico de la meta sexual. El tipo de fracaso en la investigación sexual infantil acerca de las teorías sexuales infantiles puede hacer esta formulación general son reflejo de la propia constitución sexual del niño y pese a sus grotescos errores, dan pruebas de una gran comprensión sobre los procesos sexuales, mayor de la que se sospecharía en sus creadores. Los niños perciben también las alteraciones que el embarazo provoca en la madre y saben interpretarlas rectamente, a menudo escuchan con una desconfianza profunda, aunque casi siempre silenciosa, cuando les es contada la fábula de la cigüeña. Pero como las investigaciones sociales infantiles ignoran dos elementos, el papel del semen fecundante y la existencia de la abertura sexual femenina. La investigación sexual de la primera infancia es siempre solitaria, implica un primer paso hacia la orientación autónoma en el mundo y establece un fuerte extrañamiento del niño respecto a las personas de su contorno que antes habían gozado de su plena confianza. Fase del desarrollo de la organización sexual. Hasta ahora hemos destacado los siguientes caracteres de la vida sexual infantil, esencialmente autoerótica. Su objeto se encuentra en el cuerpo propio, y sus porciones parciales singulares apelan a conseguir placer cada una por su cuenta, enteramente desconectadas entre sí. El punto de llegada al desarrollo lo constituye la vida sexual del adulto, llamada normal. En ella las consecuencias del placer se han puesto al servicio de la función de reproducción y las pulsiones parciales, bajo el primado de una zona erógena, han formado una organización sólida para el logro de metas sexuales en un objeto ajeno. Organización sexual pregenital. Llamaremos pregenitales a las organizaciones de la vida sexual en que las zonas genitales todavía no han alcanzado su papel hegemónico. Hasta aquí hemos tomado conocimiento de dos de ellas que hacen impresión en la recaída en estadios anteriores de la evolución zoológica. Una primera organización sexual pregenital es la oral, si se prefiere canibálica. La actividad sexual no se ha separado todavía de la nutrición ni se ha diferenciado puesto dentro de ella. El objeto de una actividad es también el de la otra. La meta sexual consiste en la incorporación del objeto, el paradigma de lo que más tarde calidad de identificación desempeñará un papel psíquico tan importante. El chupeteo puede verse como un resto de esta fase hipotética, que la patología nos forzó a suponer. En ella la actividad sexual, desasiada de la actividad de la alimentación, ha resignado el objeto ajeno a cambio de un sustituto en el cuerpo propio.
Una segunda fase pregenital es de la organización sádico-anal. Aquí ya se ha desplegado la división en opuestos que atraviesa la vida sexual. Empero, no se los puede llamar todavía masculino y femenino, sino que es preciso decir activo y pasivo. La actividad es producida por la pulsión de apoderamiento a través de la musculatura del cuerpo y como órgano de meta sexual pasiva se constituye ante todo la mucosa erógena del intestino. Empero los objetos de estas dos aspiraciones no coinciden. Junto a ellos se practica otras pulsiones parciales de manera autoerótica. En esta fase, por tanto, ya son pesquisables la polaridad sexual y el objeto ajeno. Falta todavía la organización y la subordinación a la función de la reproducción. Ambivalencia. Esta forma de la organización sexual puede conservarse a lo largo de toda la vida y atrae permanentemente así una buena parte de la práctica sexual. El predominio del sadismo y la zona anal en el papel de la cloaca le imprimen un sesgo notablemente arcaico. Además posee estos otros caracteres. Los pares opuestos pulsionales están plasmados en un grado aproximadamente igual, estado de cosas que se designa con el feliz término introducido por Leuwer, ambivalencia. La hipótesis de la organización pregenital de la vida sexual descansa en el análisis de los neuróticos, difícilmente la puede apreciar si no es con una relación al conocimiento de estas. Tenemos derecho a esperar que el continuo empeño analítico nos depare datos mucho más amplios sobre el edificio y el desarrollo de la función sexual normal. El conjunto de los afanes sexuales se dirige a una persona única y en ella quiere alcanzar su meta. Hay pues el máximo acercamiento posible en la infancia a la conformación definitiva que la vida sexual presentará después de la pubertad. La diferencia respecto a esta última reside solo en el hecho de que la unificación de las pulsiones parciales y su subordinación al primado de los genitales no son establecidas en la infancia o lo son de manera muy incompleta. Por lo tanto, la integración de este primado al servicio de la reproducción es la última fase por la que atraviesa la organización sexual. Los dos tiempos de la elección de objeto. El siguiente proceso puede reclamar el nombre de típico. La elección de objetos se realiza en dos tiempos, en dos oleadas. La primera se inicia entre los 2 y los 5 años y el periodo de latencia lo detiene o lo hace retroceder. Se caracteriza por la naturaleza infantil de sus metas sexuales. La segunda sobreviene con la pubertad y determina la conformación definitiva de la vida sexual. Ahora bien, los hechos relativos al doble tiempo de la elección de objeto, que en lo esencial se reduce al efecto del periodo de latencia, cobran suma importancia en cuanto a la perturbación de este estado final. Los resultados de la elección infantil de objetos se prolongan hasta la época tardía, o bien se los conserva tal cual, o bien experimentan una renovación en la época de la pubertad. Pero demuestran ser implacables y ello a consecuencia del desarrollo de la represión que se sitúa entre ambas fases. Sus metas sexuales han experimentado un atemporamiento y figuran únicamente lo que podemos llamar la corriente tierna de la vida sexual. Solo la indagación psicoanalítica es capaz de perseguir, ocultar tras esta ternura, esas vivencias y este respeto las viejas aspiraciones sexuales, ahora inutilizables de las pulsiones parciales infantiles. La elección de objetos en la época de la pubertad tiene que renunciar a los objetos infantiles y empezar de nuevo como corriente sensual. La no confluencia de las dos corrientes tiene como efecto hartas veces que no puede alcanzarse uno de los ideales de la vida sexual, la unificación de todos los anhelos en un objeto. Fuentes de la sexualidad infantil. En el empeño de rastrear los orígenes de la pulsión sexual hemos hallado hasta aquí que la excitación sexual nace como calco de una satisfacción vivenciada a raíz de otros procesos orgánicos. Segundo, por una apropiada estimulación periférica de las zonas erógenas. Y tercero, como expresión de algunas pulsiones cuyos orígenes todavía no comprendemos bien. Por ejemplo, la pulsión de ver y la producción de crueldad. A raíz de la indagación de la zona erógena, hemos descubierto que estos sectores de la piel muestran meramente una particular intensificación de un tipo de excitabilidad que a cierto grado es propio de toda la superficie de aquella. Por eso no nos asombramos enteramente de que ciertos tipos de estimulación general de la piel puedan ascribirse efectos erógenos muy nítidos. Entre estos destacamos sobre todo los estímulos térmicos, quizá ellos nos faciliten la comprensión de los efectos terapéuticos en los baños calientes. Excitaciones mecánicas. Además tenemos que incluir en esta serie la producción de una excitación sexual mediante sacudimiento mecánico al cuerpo de carácter rítmico. Debemos distinguir en ellos tres clases de influencia, de estímulo: las que actúan sobre el aparato sensorial de los nervios vestibulares, las que actúan sobre la piel y las que lo hacen sobre las partes profundas. La excitación de esas sensaciones placenteras, entonces producida por ciertas sacudidas mecánicas del cuerpo, es documentada por el grado
gran gusto que sienten los niños en los juegos de movimiento pasivo, como ser amacados y arrojados por el aire, cuya repetición piden intensamente. Como es sabido, regularmente se mece a los niños inquietos para hacerlos dormir. Los sacudimientos de los carruajes y más tarde del ferrocarril ejercen un efecto tan fascinante sobre los niños mayores que al menos todos los varoncitos han adquirido alguna vez ser cocheros o conductores de tren cuando grandes. Suelen dotar de un emblemático interés de extraordinaria intensidad a todos los relacionados con el ferrocarril y en la edad en que se activa la fantasía, poco antes de la pubertad, suelen convertirnos en el núcleo de un simbolismo refinadamente sexual. Esto lo podemos ver en el caso del pequeño Hans. Es evidente que la compulsión a restablecer este enlace entre el viaje por el ferrocarril y la sexualidad proviene del carácter placentero de las sensaciones de movimiento. Y si después se suma la represión que hace tanto en las predicciones infantiles de un vuelco hacia su contrario, esas mismas personas reaccionarán en su adolescencia o madurez con náuseas si son mecidas o amacadas. Un viaje por ferrocarril las agotará terriblemente o tenderán a sufrir ataques de angustia en caso de viajar y se protegerán de la repetición de esas experiencias penosas mediante la angustia al ferrocarril. A esta serie pertenece el hecho todavía incomprendido de que la neurosis traumática histeriforme grave se produce por sumación de terror y sacudimiento mecánico. Al menos puede suponerse que estas influencias, que en intensidad mínimas pasan a ser fuente de excitación sexual, en medida excesiva provocan una profunda conmoción del mecanismo o quimismo sexual. Actividad muscular. Es sabido que una intensa actividad muscular constituye para el niño una necesidad cuya satisfacción trae un placer extraordinario. Este juego, elucidaciones críticas al determinar si este placer tiene algo que ver con la sexualidad, si el mismo incluye una satisfacción sexual o si puede convertirse en ocasión de excitación sexual. Estas elucidaciones pueden apuntar también a la tesis ya expuesta a saber que el placer provocado por la sensación de movimiento pasivo es de naturaleza sexual o genera excitación sexual. Es un hecho, no obstante, que muchas personas informan haber vivenciado los primeros signos de la excitación en sus genitales en el curso de juegos violentos o de riñas con sus compañeros de juego, situaciones en las cuales, además de todo el esfuerzo muscular, operaba un estrecho contacto con la piel del oponente. En la promoción de la excitación sexual por medio de la actividad muscular, habrá que reconocer una serie de las raíces de la pulsión sádica. Procesos afectivos. Las otras fuentes de excitación sexual en niños suscitan menos dudas. Es fácil comprobar mediante la observación simultánea o exploración retrospectiva que los procesos afectivos más intensos, aún las excitaciones terroríficas, desbordan sobre la sexualidad. Esto por lo demás puede contribuir a la comprensión del efecto patógeno de estos movimientos del ánimo. En el escolar, la angustia frente a un examen, la tensión provocada por una tarea difícil solución pueden provocar importancia no solo en lo tocante a su relación con la escuela, sino para el establecimiento de manifestaciones sexuales. En tales circunstancias, en efecto, es harto frecuente que sobrevenga un sentimiento estimulador que urge contacto con los genitales. El efecto de excitación sexual de muchos afectos en sí displacentero, como el de angustiarse, el estremecerse de miedo o el espantarse, se conserva en gran número de seres humanos durante su vida adulta y explica sin duda que muchas personas acechen la oportunidad de recibir tales sensaciones sujetos solas a ciertas circunstancias concomitantes, su pertenencia a un mundo de ficción, la lectura y el terror, que amenguan la seriedad de la sensación de displacer. Si es lícito suponer que también sensaciones de dolor intenso provocan idéntico efecto erógeno, sobre todo cuando el dolor es aminorado, alejado por una condición concomitante, esta relación constituirá una de las raíces principales de la pulsión sadomasoquista, en cuya múltiple composición vamos penetrando así poco a poco. Por último, es innegable que la concentración de la atención en una tarea intelectual y en general el esfuerzo mental tiene por consecuencia en muchas personas, tanto jóvenes como más adultos, una excitación sexual concomitante. Hemos de considerar la única base legítima de la tesis, por otra parte tan dudosa, que hace derivar las perturbaciones nerviosas de un exceso de trabajo mental. Sobre todo, guían por ella más o menos directamente la excitación de la superficie sensible, la piel y los órganos de sentido, y del modo más inmediato la estimulación de ciertos sectores que han de definirse como zonas erógenas. Respecto a esta fuente de la excitación sexual, la calidad del estímulo es sin duda lo decisivo, aunque el factor de la intensidad, en el caso del dolor, no es del todo indiferente.
pero además preexisten en el órgano dispositivo o consecuencias en las cuales la excitación sexual se genera como efecto colateral a raíz de una gran serie de procesos internos, para lo cual basta que la intensidad de estos rebase ciertos límites cuantitativos. Lo que hemos llamado pulsiones parciales de la sexualidad o bien directamente de estas fuentes internas de la excitación sexual o se componen de aportes de esta fuente y de la zona erógena. Es posible que en el organismo no ocurra nada de cierta importancia que no sea su componente a la excitación de la pulsión sexual. No me parece posible por ahora aportar más claridad y certeza a estas tesis generales. Hago responsable de ellas dos factores. En primer lugar, a la novedad de todo el abordaje. En segundo lugar, a la circunstancia de que la naturaleza de excitación sexual no es enteramente desconocida. No querría, empero, renunciar a dos observaciones que prometen abrirnos vastas perspectivas. Si el hecho de ser la zona de los labios patrimonio común de las dos funciones, el fundamento para el cual la nutrición genera una satisfacción sexual, este mismo factor nos permite comprender que la nutrición sufra perturbaciones cuando no son perturbadas las funciones erógenas en la zona común. Y una vez que sabemos que la concentración de la atención es capaz de producir excitación sexual, ello nos induce a suponer que actuando por la misma vía, solo que en dirección inversa, el estadio de excitación sexual influye sobre la disponibilidad de atención oriental. Una parte de la sintomatología de los neuróticos que yo derivo de perturbación de los procesos sexuales se exterioriza en perturbaciones de las otras funciones no sexuales del cuerpo. Y estas influencias, hasta ahora incomprensibles, serán menos enigmáticas, admitiendo que representan la contraparte de la influencia que prescinde la producción de la excitación sexual. Esos mismos caminos por los cuales la perturbación sexual desbordan sobre las restantes funciones del cuerpo servirán en el estadio de salud a otros importantes logros. Por ello se consumará la atracción de las fuerzas funcionales sexuales hacia otras metas no sexuales, para decir la sublimación de la sexualidad. No podemos menos que concluir pensando que es muy poco todavía lo que sabemos con certeza acerca de estas vías, sin duda existentes y probablemente transitables en las dos direcciones.